Recording in progress. Ok, entonces vamos a empezar un poco hoy con lo que tiene que ver con una pequeña introducción de lo que tiene que ver con integración sensorial en el autismo y la neurodivergencia. Entonces me gustó el título de Cuando el cuerpo siente diferente, porque es un poco lo que implica realmente todo lo que tiene que ver con la parte sensorial. Entonces ahorita quiero que se imaginen un poquito, ¿ok? Si alguna vez les ha molestado un ruido que no les permitía que se concentraran, si han sentido que hay como una etiqueta de la ropa que no pueden ignorar, si han entrado en un lugar que está como lleno de estímulos del que querían salir corriendo, porque a lo mejor había muchas luces, porque a lo mejor había muchos sonidos, porque a lo mejor habían... Entonces imagínense un poquito esos días que tenemos como esa carga sensorial. Y yo siempre les digo a los papás, porque a los papás a veces es a lo que más les cuesta como entender qué significa esta parte sensorial. Les digo que se imaginen cuando tienen un dolor de barriga terrible. Cuando uno tiene un dolor de barriga terrible, a uno le cuesta concentrarse. Y entonces, si tú tienes ese dolor de barriga terrible y te dicen que tú a veces haces así, te dicen, no, no, no puedes hacer así. No, pero no te puedes quejar. No, pero no puedes decir que te duele. Es un poco lo que pasa a nivel sensorial con los chicos, ¿ok? Entonces, todos procesamos la información sensorial. La diferencia es como cada uno de nosotros la experimenta. Entonces, ¿qué es la integración sensorial? Es el proceso mediante el cual el cerebro recibe, organiza e interpreta la información que lleva a través de nuestros sentidos para responder de manera efectiva al entorno. Y ahí está la clave. Ok, a medida que lo vayamos viendo, la clave está en saber, por ejemplo, cuándo voy a intervenir o cuándo no, es cuando esa respuesta no sea efectiva, no sea adaptativa. Cuando tenemos una respuesta que no es la, y no es solamente porque sea esperada socialmente, sino porque afecta a la persona, entonces es cuando tenemos que trabajar, ¿ok? Entonces, no se trata, generalmente uno siempre había venido hablando de los 5 sentidos, realmente ya se sabe que no son 5. Hay personas que reportan que son 7, hay otras bibliografías que son 8. Ok, entonces ahorita les quiero explicar un poquito cuáles son esos 8 sentidos que son los que básicamente trabajan la parte de integración sensorial. Para eso, quería explicarles un poquito quién era Jean Ayres, que es la pionera de todo lo que tiene que ver con la integración sensorial, terapeuta ocupacional, psicólogo y neurocientífica estadounidense, y en más o menos 1960 creó la teoría de la integración sensorial, porque ella justamente hizo unas investigaciones y se dio cuenta que en el desarrollo infantil no podíamos dejar de observar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro y la parte sensorial. Entonces empezó a darse cuenta que muchos chicos no aprendían, y no porque tuviesen una dificultad de aprendizaje, tuviesen una discapacidad intelectual, sino porque había una dificultad en la manera como procesaban la información sensorial. Entonces, ¿cuál es la importancia de la integración sensorial? La integración sensorial influye en prácticamente todas las actividades que hacemos. La parte de atención, la parte de aprendizaje, conducta, regulación emocional, coordinación motora, participación social, autonomía, adaptación, o sea, en prácticamente todo está, influye todo lo que tiene que ver con integración sensorial. Entonces, cuando el procesamiento sensorial es diferente, o sea, cuando yo recibo una información, la analizo, la proceso y ahí en ese procesamiento hay una dificultad, entonces puede afectar diferentes áreas dependiendo de la intensidad o la dificultad. Estos son los sentidos que conocemos, ¿verdad? Los 5, aquí no me voy a parar nada, son los 5 que conocemos. Ahora, estos son los que ahora incorporamos, que tiene que ver con todos esos sentidos que nos ayudan realmente a movernos, conocer nuestro cuerpo y sentirnos por dentro, que es lo que se llama el sistema vestibular, propioceptivo e interocepción. Entonces, el vestibular es todo lo que nos ayuda a mantener el equilibrio, saber dónde está nuestro cuerpo en el espacio, coordinar los movimientos, sentirnos seguros al movernos. Ustedes van a ver que a lo mejor hay niños que los llevan al parque y cuando los tratan de columpiar no les gustan y entonces les da como que miedo o hasta los montas en una silla de estas de ruedas y no les gustas tampoco. Entonces son niños que tienen una dificultad en lo que se llama el sistema vestibular. A nivel propioceptivo es la que nos da la información sobre todo lo que tiene que ver con nuestros músculos y las articulaciones.
Entonces ahí tenemos que saber cuánta fuerza usar, por ejemplo, para abrir una botella. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces uno cree que algo es como muy pesado y uno lo va a agarrar así como que con mucha fuerza y de repente haces y se te va la mano porque realmente no era tan pesado como tú lo habías imaginado? Esa es la propiocepción, donde yo más o menos sé cuánta fuerza tengo que aplicar para hacer algo. Tener el control y coordinación, sentir nuestro cuerpo y sus límites, estar atentos y organizados. Por ejemplo, empujar, cargar objetos, apretar, trepar, hacer fuerza. Entonces, es básico para todo lo que tiene que ver con la vida diaria, porque no es lo mismo que yo hasta vaya a dar un abrazo y vaya a dar un abrazo demasiado fuerte que haga daño. ¿Ok? Y la interocepción es todo lo que está relacionado con percibir lo que nos pasa dentro. Si tengo hambre, si tengo sueño, que me permite reconocer las emociones y sobre todo regularnos y cuidar de nosotros. Entonces, por ejemplo, sentir el latido del corazón, notar hambre, saber cuándo descansar. Entonces, hay muchos chicos que no, esta parte les cuesta muchísimo. Entonces, es súper eh, hay que estar con mucho cuidado con ellos porque no sienten hambre. Entonces uno sencillamente tienes que darle comida y darle comida cuando tú sabes tantas horas porque ellos no la reportan, ¿ok? Entonces estos sentidos son importantísimos para que podamos movernos, aprender, relacionarnos y sentirnos bien. Por ejemplo, hay muchos chicos que después se los voy a explicar con más calma, pero por ejemplo, hay muchos chicos que les cuesta copiar del pizarrón. Y el copiar del pizarrón no está relacionado, en ese caso, por ejemplo, con la parte visoperceptiva, ni con la parte grafomotora. El problema es vestibular, porque cuando yo bajo la cabeza para escribir y subo para ver del pizarrón y tengo que volver a bajar, en ese movimiento la información se perdió. Entonces, por eso es importante saber identificar cuando la dificultad está en la visopercepción, en grafomotricidad, hay que ver si hay una dispraxia, si hay una dificultad motora, y o si es un problema vestibular, porque sencillamente él capta la información. Entonces, ¿uno cómo lo puede determinar? Por ejemplo, tú pones una copia, sacas una copia de lo que necesitas al lado y se lo pones al lado del cuaderno. Entonces, si el niño logra hacer esa copia que está ahí al lado, el problema no es visoperceptivo y el problema no es grafomotor, el problema entonces es vestibular en el momento que hace el movimiento. ¿Ok? Entonces, a nivel de cerebro, que a nivel neurológico, un poco, ¿qué es lo que pasa? Hay una entrada sensorial, ¿verdad? Yo percibo, vamos a imaginarnos que yo percibo un ruido. Yo percibo ese ruido, el tálamo va a recibir toda la información de ese ruido, después voy a interpretar las sensaciones, después voy a filtrar la información y voy a regular esas funciones básicas para decir, bueno, ese ruido es una alarma o ese ruido es una ambulancia y tengo que moverme, por ejemplo, si estoy manejando, o es el timbre del colegio que implica que voy a salir al recreo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebelo coordina el movimiento y el equilibrio, entonces dice, ah, ok, me tengo que parar porque vamos a ir al recreo. Y la corteza asociativa da sentido y dice, sí, ya yo siempre que escucho el timbre, sé que me tengo que parar para ir al recreo, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta adaptada? Yo me paro, formo la fila y voy al recreo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un chico que a nivel auditivo sensible, si a él no le anticipan que va a sonar el timbre, cuando suene el timbre, él va a ver, va a percibirlo como si fuese un peligro o como si fuese algo que es tan fuerte que no lo tolera. Entonces empiezan, y ustedes ven que son esos sonidos que se tapan porque realmente el sonido es demasiado fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta no es una respuesta adaptada, porque no es que me voy a parar y voy a hacer la fila, no, sino que me voy a quedar tapándome los oídos, tratando de concentrarme en dejar de escuchar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante revisar un poco qué pasa con las conductas, porque a veces hay personas, por ejemplo, hay docentes que dicen, es que ese muchachito nunca quiere hacer la fila. Y a lo mejor no se han dado cuenta que no quiere hacer la fila es porque hay un timbre que lo descontrola, que le cuesta entonces la parte sensorial, por lo cual él no va a poder formar la fila para ir al recreo, por ejemplo. ¿Ok? Lo mismo pasa con los berrinches.
A veces ven, es que, es que él es un malcriado, es un maleducado, hace berrinche por todo. Y cuando hacemos el análisis de la conducta y vemos qué es lo que pasa antes puede haber un ruido, pudo haber habido algo en la ropa que le molestó, pudo haber habido una cantidad de situaciones que no estamos viendo, por lo cual está haciendo un berrinche. ¿Okay? Pasa mucho, por ejemplo, con chicos con autismo, por ejemplo, en los centros comerciales o en espacios así abiertos, donde socialmente tú puedes ver como que, ay, qué niñito tan malcriado, mira cómo se tira al piso a hacer un berrinche. Pero cuando tú entiendes un poco, a veces es la cantidad de ruidos, de sonidos, de luces que no lo toleran y entonces hacen un berrinche como es una manera de decir, no puedo más. ¿Ok? Entonces, cuando no se integra bien, el cerebro tiene dificultades para organizar la información cerebral y la sensorial, perdón, y entonces da respuestas desadaptadas o hay una desregulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobrecarga, confusión, respuestas intensas inesperadas, evitación o búsqueda sensorial. Pasa mucho. Muchos de los chicos con autismo, cuando tienen una carga sensorial importante, huyen. ¿Ok? Dificultades en la atención, aprendizaje, etcétera. Aquí, yo, por ejemplo, yo conocí esta pirámide, esta es la original, yo les hice esta como adaptada para que fuese un poquito más sencilla de comprender. Pero, por ejemplo, en el consultorio nosotros teníamos esta pirámide, cada quien, y esto fue, yo lo conocí por Andreina en el consultorio, terapia ocupacional. Pero para explicar a los padres qué era lo que estaba pasando, es súper bueno para que puedan entender un poco qué es lo que pasa. Entonces, para que entiendan aquí. Esta pirámide que se basa, que lo primero, ¿verdad? Un bebé, imagínense un bebé recién nacido, que es lo primero que él empieza a controlar o empieza a percibir el mundo a través del tacto. Cuando lo abrazan, cuando le acercan el pecho de la madre y empieza a oler la leche. Ok, entonces está todo lo que tiene que ver con la parte sensorial. Aquí la tienen. Fíjense que está olfato, visión, audición, gusto, sistema táctil, vestibular y propioceptivo. Entonces, primero tenemos esta base. Después tenemos el sistema de soporte para el desarrollo. Atención, seguridad corporal, conciencia corporal, organización sensorial. Después, habilidades sensoriomotoras, equilibrio. Entonces, sigan imaginándose al bebé. El bebé aquí empieza a escuchar, reconoce los abrazos, el olor, si lo mecen, entonces se queda dormido, ¿verdad? Entonces está el sistema vestibular. Después va empezando a gatear y a sentarse, ¿verdad? Entonces va teniendo como que habilidades sensoriomotoras poco a poco. Después viene toda la parte de control oculomanual, donde entonces yo voy a agarrar algo, etcétera. ¿Y qué viene arriba? Aprendizaje académico y participación. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos niños que están en el colegio donde ya les toca tener aprendizaje académico, pero pero las dificultades están aquí, en la base de la pirámide. Entonces, yo no puedo trabajar aprendizaje académico, por ejemplo, copia. Yo no puedo trabajar atención. Yo no puedo trabajar organización. Yo no puedo trabajar planificación, etcétera, cuando hay una desregulación sensorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajarme a trabajar la parte sensorial y no seguir como se hacía antes. Ay, muchachito, tiene que aprender a escribir, entonces 10 planas para que escriba y escriba y escriba. El muchachito se pone a llorar con tal cosa, entonces, bueno, le daban palo para que el muchachito dejara de llorar. No, ahora estamos viendo que mucho de lo que le puede pasar a los niños y más niños neurodivergentes está relacionado con la parte sensorial. ¿Ok? Por eso yo siempre les digo que para poder trabajar con neurodivergencia, tenemos que tener un terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial conocido con quien podamos trabajar. Porque hacer una buena intervención a nivel psicológico, neuropsicológico, psicopedagógico, cuando hay una base sensorial, no la vamos a poder hacer nosotros. Para eso tenemos que buscar al especialista, ¿ok? Entonces, los aprendizajes complejos se construyen sobre habilidades sensoriales y corporales básicas. Cuando la base está comprometida, las habilidades superiores se ven afectadas. Entonces, si tenemos falla aquí,
no podemos hacer nada. De hecho, hay muchos niños que no gatearon, por ejemplo, ¿ok? Que está en la parte aquí de la parte motora. No gatearon. El no gatear trae dificultades también en un momento dado en la parte de aprendizaje académico. En terapia ocupacional los ponen a gatear porque es importante esa coordinación bilateral del cuerpo, donde mano derecha con pierna izquierda y viceversa, este, es importante que lo hagan, ¿ok? Entonces hay cosas que necesitamos que los niños, pues, echen para atrás. Y hay muchos padres que dicen, pero ¿qué? Aquí lo que viene es a jugar. Y realmente ese juego es lo que, ese juego, que es un juego con intención, ¿verdad? Es justamente lo que va a sentar las bases para. Por ejemplo, yo en la parte psicopedagógica, cuando tenía un chico con necesidades vestibulares y me tocaba la parte del lenguaje, lo llevaba teníamos como un columpio, pero de licra, lo metía en el columpio, lo mecía un poquito y ahí trabajábamos la parte de lectura o la parte del lenguaje. Cuando hay movimiento, toda la parte de aprendizaje sale más fácil. Es más, hay muchos niños que a veces se montan hasta en patines y empiezan a patinar por la casa de un lado a otro mientras se aprenden algo. ¿Por qué? Porque cuando tú unes movimiento, el aprendizaje se da mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay fallas a nivel sensorial? Lo que les dije ahorita. Es como, imagínense ustedes como un edificio que las bases no están sólidas, ¿ok? El edificio se va derrumbando. Entonces tenemos que sentar muy bien las bases sensoriales y por eso es que yo también estoy muy detrás de las personas, las maestras que dan preescolar, porque las personas que dan preescolar son las que tienen que trabajar mucho toda esta parte sensorial. Entonces, y en eso está la parte de educarnos para que ellas justamente puedan decir, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a ver cómo lo trabajamos. Y otra cosa que nos está pasando es que cada vez también nos refieren más niñitos y a veces no es que hay una dificultad como tal, sino que los niños, por ejemplo, ya nos los llevan casi al parque. Entonces, cuando yo tengo un niño que nunca va al parque, pues obviamente va a tener problemas vestibular porque nunca lo he montado en un columpio. ¿Ok? Hay muchos chicos que también no les gusta ensuciarse, pero a veces cuando tú revisas, es que la mamá, por ejemplo, si se medio ensucia, hay que cambiarle la ropa. Entonces, ¿qué pasa? No se les permite a los chicos tener la sensación de las texturas. Entonces, hay que saber también identificar cuándo es un problema sensorial y cuándo es un problema de estimulación. ¿Ok? Cuándo es una falta de estimulación. Entonces, el aprendizaje no comienza con el cuaderno, comienza mucho antes, por eso les voy mucho a preescolar, los primeros años de vida, ¿ok? Porque es la manera en que el cerebro procesa la información que recibe del cuerpo y del entorno. Entonces, no todos sentimos igual. Cada cerebro procesa la información de manera diferente. Por ejemplo, hay unas personas que pueden decir, yo me siento feliz trabajando en una cafetería porque me gusta el olor del café, me gusta el ambiente, me gusta sentir que no estoy sola, ponen una música agradable, las luces me parecen divertidas, pero hay otra persona que a lo mejor dice, es que yo no puedo aquí, porque hay gente, porque la luz no me gusta, porque la música no me deja concentrarse. Entonces, es el mismo ambiente, pero ¿qué es lo que pasa? Cada uno de las personas lo percibe de una manera diferente. Por eso hay personas que les gusta, por ejemplo, ir a una discoteca y son felices en eso, y hay personas que dicen, no, yo a una discoteca ni loca, yo no puedo entrar a una discoteca. ¿Ok? Entonces el problema no es el ambiente, el problema es la tolerancia de uno. Aquí les voy a poner un video. ¿Se escucha? Sí. Gracias.
Ok, a ver, ¿qué sintieron con el video? Yo horrible. Hasta le bajé volumen y las luces no las puedo soportar. Ujú. Pero no sé, siempre he sido así, pero después de la pandemia quedé peor. Como que no soporto mucho el bullicio y como crecí sola, entonces mi ambiente en casa era una burbuja sin sonido. Ujú. Exacto. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Hay personas que a lo mejor escuchan esto. Leonardo, Sí, maestra, y a cada una y cada uno. Yo lo que pude percibir es que la persona que estaba allí, en alguna medida comenzó a sentir de que el ambiente para él era muy intolerable. Y no sé si anteriormente era otra la persona que también estaba ahí, porque como es bastante como difusa la imagen, em, como que la primera sí lograba tolerar el ambiente, pero progresivamente la otra persona, no sé si había otra persona o sea la misma persona, ya fue mucho más intenso el sonido. Aunque a mí pues no me causó, pero más me centré en la persona de la cual se describe en el video. Ahora, muy interesante lo que decía Carla, la licenciada Carlita, que ella pues lo adoptó para sí en relación a cómo ella lo pudo ver y sentir. Pero yo pues lo vi desde la parte propia del personaje que está ahí, que sí, como que para él sí fue algo muy intolerable. exacto, gracias, Leonardo. Sí, es justamente cuando vemos a alguien, porque a veces es hasta que cambia el humor y a veces la persona no sabe lo que está pasando. O sea, a veces hay un ruido, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, todo el mundo está con la música, por ejemplo, ¿verdad? Ay, perfecto, todo el mundo está bailando. Y de repente alguien puede empezar, porque lo que pasa a nivel sensorial es que cuando hay algo que te molesta, se siente como aquí. O sea, se siente como en el pecho. Es como que te va dando como una especie de ansiedad, es la sensación, más o menos. Entonces uno se va como cargando, cargando, y a veces no te das cuenta. Y de repente dices, pero estoy de mal humor, pero es que, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando empiezas a identificar es que hay algo en el ambiente que te está afectando. Claro, eso ya es uno adulto, uno que ha estudiado, uno que... Pero ¿qué pasa con un chico, por ejemplo, autista o con alguna otra neurodivergencia que no puede ni siquiera entender lo que le está pasando? No logra identificar cuál es lo que está molestándole, no logra poner en palabras lo que le está molestando. Entonces termina o encerrándose, ¿verdad? Como hizo el niñito al final, que se sentó en el piso y se encerró, o terminan corriendo o terminan destrozando todo, porque depende del tipo de persona, ¿verdad? Va a tener una u otra actitud. Entonces, ¿qué pasa también con, por ejemplo, los chicos con autismo? Son más, la parte sensorial está como más fina. Así como hay personas que logran discriminar, por ejemplo, ponen una música y te logran decir, ay, ahí está sonando un piano, una batería, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con discriminación auditiva. Hay personas que sencillamente te van a decir, me gusta o no me gusta la canción. Las personas con autismo y neurodivergencias en general tienden a ser más sensibles. Entonces a veces ven, por ejemplo, un ventilador y por eso a veces se quedan pegados viendo las cosas que se mueven, porque uno ve el ventilador como un todo. Ellos no, ellos lo ven como cada aspa va moviéndose. Entonces, claro, es como fascinante la situación y por eso les gusta mucho ver objetos que dan vuelta. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un chico en un salón de clase, ¿verdad? Que es sensible, donde están pasando por la ventana el salón de otro lado y van cantando.
Y aquí el niñito de al lado está con el lapicito taqui, 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 taqui. Y la maestra está hablando. Y el de atrás se está riendo. Y tú le dices, presta atención. No puedo prestar atención, ¿ok? O sea, hay demasiados estímulos que a mí me están afectando. Entonces, ¿qué pasa también con un chico, por ejemplo, con déficit de atención? Antes se decía que era un déficit de atención, o sea, una falta de atención. Ahora las nuevas investigaciones dicen que no es falta de atención, sino más bien es atención en muchas cosas y la dificultad está en lograr definir y decir, no, me voy a quedar con esto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aparte de todo una necesidad sensorial y un déficit de atención, por ejemplo, pues me va a costar mucho más porque con tantos ruidos y tantas cosas alrededor que me están afectando y a mí me cuesta saber y lograr como que cerrar la ventana y decir, a esto es que me voy a concentrar, la cosa se pone más complicada, ¿ok? Por eso yo siempre les digo que es importante hacer la visita escolar, porque a veces cuando uno hace la visita escolar, tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que está pasando en el ambiente y dices, es que ahora entiendo a este pobre niño, o sea, de verdad, no va a poder con tantos estímulos a la vez, ¿ok? Entonces, el problema no está en el estímulo, sino en la cantidad o intensidad de información, no coincide con el sistema nervioso de una persona en particular para funcionar de manera óptima, ¿ok? Entonces, fíjense como, por ejemplo, Carla lo percibió de una manera, Leonardo de otra, y fue la misma realidad. Entonces, Carla tuvo que bajarle el volumen, taparse los ojos cuando vino la luz, y Leonardo se pudo concentrar en lo que estaba pasando y en la persona. ¿Ok? Entonces, ahí vimos justamente en el caso de ustedes dos lo que puede ser una persona muy sensible, ¿verdad? A nivel sensorial, como es Carla, y Leonardo pues tiene una tolerancia mejor. ¿Qué pasa? Carla logró taparse los ojos, logró bajar el volumen y mantenerse en la clase, ¿verdad? Pero si tenemos una persona que no tiene las estrategias, apaga eso y sale corriendo, por ejemplo, ¿ok? O tira la computadora porque de ahí está viniendo lo que me está afectando. Entonces, eso es lo que tenemos que siempre ver, es la adaptación de la persona con estos estímulos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro recibe la información? Hay casos que muy poca información y el cerebro busca más. ¿Por qué? Porque el cerebro registra como que está entrando muy poca información. Cuando el cerebro registra que la cantidad de información que está entrando es la adecuada, yo me regulo y logro participar. Cuando yo siento que hay demasiada información, me sobrecargo y evito, que fue por ejemplo el caso de Carla ahorita. Ok, el caso de Carla, demasiada información, sobrecargo, evito. En el caso de Leonardo, cantidad adecuada, regulación y participación. Por ejemplo, pudo haber habido alguien que le parecía que el volumen estaba muy bajito y más bien le pongo el volumen mucho más alto, ¿ok? Porque necesito más información. Entonces, cada persona tiene como un umbral sensorial diferente, así como hay personas que tienen el umbral del dolor, que aguantan más dolor o menos dolor, eso está relacionado también con el umbral sensorial diferente. Entonces, por eso hay personas que reaccionan de forma intensa ante ciertos estímulos y otros parece que ni siquiera se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, esto es para explicarles un poquito lo que es la hiperreactividad sensorial. Entonces, es cuando el sistema nervioso responde de manera como muy intensa a determinados estímulos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carla, disculpa que te tome de ejemplo, pero en el caso de Carlita, ¿verdad? Se tapó los oídos o le bajó el volumen y se tapó los ojos ante ciertas, con las luces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hiperreactiva, o sea, reacciono demasiado ante el estímulo sensorial. Entonces, rechazan algunas texturas de ropa, evitan determinados alimentos por su textura, olor o sabor. Hay cosas que sencillamente no como porque no me gusta cómo sabe o no me gustan las texturas. Hay texturas, por ejemplo, los granos, que cuando uno los mastica tienen como una textura. No O tolero sea, la lana ni la maicena, ni los olores fuertes. yo soy igual que tú, Carla. Yo estaba sufriendo con el video auditivo, o sea, todo, 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 todo. Yo no como una cantidad de cosas por las texturas, no por los sabores, es la textura.
La ropa me molesta, busco que no tengan etiquetas y si tienen etiquetas apenas llegan a cortar etiquetas. Es, sí, Carla y yo podemos estar juntas. Entonces, se sienten incómodos en espacios concurridos si hay mucha gente. Yo en estos días entré a un McDonald's y fui feliz porque no había nadie, ni una sola persona. Hasta le tomé un video y lo subí a las historias y yo dije, "Ah, o sea, lo ideal". Pero hay personas que más bien dicen, no, ¿cómo voy a entrar ahí si no hay nadie? ¡Qué horrible! Por ejemplo, hay personas que no les gusta comer sola. En cambio, hay otras personas que dicen, pero si comer sola es lo mejor del mundo, no tengo que hablar con nadie, no tengo que escuchar a la otra persona comer y los sonidos que hace cuando comen. No, ¿sabes? O sea, y por eso es la diversidad de cada quien, ¿ok? Pueden distraerse o agotarse rápidamente en ambientes con muchos estímulos. Entonces, lo que hay que estar claro es que no es una elección, no es que yo elijo que me moleste el ruido. Yo elijo, no, no, no. Es la manera como el cerebro registra todos los estímulos sensoriales, ¿ok? Entonces, ¿qué es una hiporreactividad? Es todo lo contrario. El sistema nervioso responde menos a ciertos estímulos o tarda más en detectarlos. Entonces, parece no notar el dolor. Con esto hay que tener cuidado porque hay muchos chicos que son muy hiporreactivos y a veces ni siquiera se dan cuenta. Nosotros tuvimos un casito que se quemó la mano, tuvo una quemada súper fuerte porque él no percibió que la hornilla de la cocina estaba prendida y puso la mano y dejó la mano y cuando se dieron cuenta estaba todo quemado. Entonces hay que tener cuidado porque son esos niñitos que se lanzan de todos lados y como no reportan el dolor, a veces pueden pasar hasta una semana fracturados y pues no tuvieron la reacción o no tuvieron la sensación de dolor. Puede no darse cuenta cuando está sucio. Son esos niños que a veces están sucios y tú le dices, ay, pero tienes la camisa sucia. Pero ¿y dónde? Si ellos como que no lo... En cambio hay otros que les cae una gotica en la camisa y ya empiezan, cámbiame, cámbiame, que estoy sucio. ¿Ok? No identifican rápidamente señales como hambre o sueño y necesitan más información sensorial para responder. Entonces, no significa que no le importe o que esté distraído. Es que nuevamente el sistema nervioso procesa la información de manera diferente. Entonces, a estos niñitos los tienden a ver como, ay, no, es que siempre anda sucio, siempre anda inventando, siempre se la pasa haciendo. Y lo que pasa es que es hiporreactivo. ¿Ok? O buscadores sensoriales, que estos son los que buscan todo tipo de sensación, ¿ok? Entonces yo necesito saltar constantemente, giro sobre mí mismo, agarro algo y lo voy chocando y choco con los carritos y plum, abrazo. Fíjense que hay niñitos, por ejemplo, lo digo en niñitos porque es como más fácil verlos, porque ya de adultos uno generalmente va aprendiendo como que adaptarse, ¿no? Pero cuando son niños, esos niñitos que tú los vas a saludar y salen corriendo hacia ti, te abrazan así como durísimo, ¿verdad? Pero hay otros que más bien tú los vas a abrazar y se te quedan así como, "Mm, no, entonces tú, dame un beso", y hacen así. En cambio hay otros que tú dices, dame un beso y te abrazan y te... Entonces, ahí lo pueden ver como que más fácil, ¿ok? Manipulan y tocan o exploran objetos repetidamente y son esos que empiezan y juegan con algo y lo destruyen y van buscando, muerden los lápices, ropas u otros objetos. Para esto de morder lápices, por si no lo saben o lo necesitan en un momento dado, venden una cosa que se llama mordelones, que es como una cadenita y viene como con ahorita han sacado dijes súper bonitos, hay unos que sí, como dientes de tiburón, que sí, dijecitos como de media luna, hay como diferentes y son de goma. Entonces el niñito puede morderlos en lugar de morder el lápiz. Entonces son bastante buenos. De hecho, en la clínica los vendían. No sé si los siguen vendiendo. De todas maneras, hay varios sitios donde los venden. En Amazon también. Lo digo por si hay muchos niños que se muerden la franela. Entonces, esa necesidad de morder es una necesidad sensorial y necesitan entonces este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, cada perfil sensorial es único. Una misma persona puede tener hiperreactividad auditiva, búsqueda vestibular, búsqueda propioceptiva e hiporreactividad interoceptiva. Por ejemplo,
Un niño se puede tapar los oídos cuando escucha una licuadora, pero salta y corre constantemente. Necesita abrazos súper fuertes, pero no se da cuenta que necesita ir al baño, por ejemplo. Aquí se los puse para que les sea un poquito más fácil ver. Entonces, no necesariamente yo soy hiporreactiva en todo, o hiperreactivo en todo, o buscador de sensaciones en todo. Puedo tener diferente perfil sensorial, ¿ok? Entonces, no es que es bueno o es malo, es sencillamente la manera como yo percibo las cosas, ¿ok? Y cómo doy la respuesta a eso que percibí. Entonces, a nivel académico, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que el niño no presta atención. Y a lo mejor lo que está pasando es que está tratando de filtrar demasiados estímulos a la vez, ¿ok? El timbre, las personas hablando, las luces. Vemos que se porta mal, a lo mejor está sobrecargado sensorialmente, por ejemplo, hay esas luces de neón. Esas luces de neón hacen a veces como un ruidito y a veces como que cambia la intensidad de la luz, que las personas que son muy sensibles la perciben y realmente les molesta. ¿Ok? Entonces a veces muchos de los salones tienen este tipo de luces y los niños a veces no se dan cuenta que eso es lo que les está molestando. Vemos, por ejemplo, un niño que no quiere participar y resulta que me están pidiendo demasiado, me piden que dé una respuesta, a veces también tienen dificultades en la velocidad de procesamiento, entonces me dan una información y quieren que yo dé una respuesta ahí mismo, y entonces con el tiempo y todo eso les genera angustia y no logra dar una respuesta en el tiempo adecuado, ¿ok? Entonces, a nivel de integración sensorial y autismo, las diferencias sensoriales se consiguen también en la parte del DSM-5 y pueden observarse como hiperreactividad, hiporreactividad e interés inusual por estímulos sensoriales. Entonces, no todas las personas autistas presentan el mismo perfil sensorial, ¿ok? Y una persona puede tener un trastorno de la integración sensorial, ¿verdad? Una disfunción de la integración sensorial y no tener autismo. O sea, no necesariamente está ligado una cosa con la otra. ¿Ok? Hay personas que tienen una dificultad sensorial y no son neurodivergentes. Pero la mayoría de las personas neurodivergentes tienen problemas de integración sensorial. ¿Ok? En la parte de neurodivergencia, recuerden que neurodivergencia se usó como para tratar de englobar un poco una cantidad de trastornos, ¿ok? Pero nosotros como neuropsicólogos, como psicólogos, psicopedagogos, algo, no podemos hablar en un informe o a nivel profesional de neurodivergencia, sino que tenemos que hablar de un trastorno del neurodesarrollo y es autismo o es una dificultad, un trastorno específico de aprendizaje o una dispraxia, ¿ok? Entonces, pero como ahorita está mucho esto de la neurodivergencia, e iban a entrar algunos padres también, entonces quise ponérselos más a nivel de neurodivergencia, que pueden ser, pues, déficit de atención, dispraxia, trastorno de aprendizaje, Tourette, altas capacidades, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como profesionales o como padres? Tenemos que observar antes de corregir. Siempre es bueno tener como un registro e ir anotando todo. Yo, por ejemplo, cuando hago las visitas escolares, anoto todo. Se paró, volteó, sonó algo atrás y él se paró y giró. Y todo así como si fuese, y paso todo. ¿Por qué? Porque en los detalles a veces está la diferencia. O sea, a veces estoy viendo, me centro tanto en una cosa, pero si no escribo lo que realmente está pasando, obvio detalles que pueden ser la respuesta de lo que está pasando. Entonces, anticipar y preparar. Cuando ustedes vean que o tienen un chico que tiene una dificultad con la parte sensorial, en la medida en que ustedes anticipen va a ser mejor. Se pueden apoyar en pictogramas, en cualquier tipo de dibujo que los puedan ayudar para justamente ir anticipando qué es lo que va a pasar. Respetar las necesidades sensoriales. Hay chicos que necesitan usar audífonos, de estos que son, que cancelan el sonido. Hay chicos que necesitan usar los morderones que les dije. Perdón. Hay chicos que necesitan una ropa específica, hay chicos que necesitan el cojín sensorial, etcétera, etcétera, etcétera. Incorporar movimiento. Por eso yo les digo que si los docentes supieran todos los beneficios que tienen, que ellos incluyan pausas activas en el salón de clase, lo harían con más frecuencia, porque no es solamente para los niños que tienen una dificultad,
Si yo pongo una pausa activa, vamos a pararnos, damos 2 vueltas, aplaudimos, qué sé yo, cualquier cosa, ya cuando tú te sientes, vas a estar mucho más activo, con más atención y el niño, pues el que tiene necesidad de movimiento, pues ya drené un poquito y puedo seguir adelante, ¿ok? Crear espacios de regulación, tener como un espacio de la calma, eso se ha ido incorporando a medida que se ha ido sabiendo. La mayoría de los colegios tienen como un rincón de la calma, o lo ponen como rincón de lectura, o le ponen como algún espacio como esto, pero sobre todo a nivel de preescolar. A nivel de primaria, se olvidan un poco de esto y es importante. Y nosotros en consultorio también es bueno que tengamos como ese pequeño espacio donde ellos en un momento dado puedan ir a tranquilizarse si hubo algo que hicimos en terapia que los afectó. Señales importantes a identificar cuando tienen sed, cuando tienen que ir al baño, y si a veces no lo aprenden rápido, uno les puede poner como horarios. Ah, bueno, ya tú sabes que a tal hora tienes que ir al baño, aunque no sientas las ganas, vas al baño. Entonces así uno los va como que entrenando también. Y esta parte de validar la experiencia, porque tendemos a hacer esto mucho, sobre todo con los niños chiquitos. Ay, pero eso no duele tanto, pero no es para tanto, tienes que acostumbrarte. Cuando realmente es importante validar y más bien decir, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿qué puedo hacer yo para hacerte las cosas un poquito más sencillas? Entonces, cuando hay más empatía, cuando hay un poco más de compasión y de comprensión de que lo que está pasando es por una dificultad que tiene, pues va a ser mucho más fácil poder entenderlo. Por eso es importante que los padres sepan de esto, porque si yo como terapeuta lo veo una vez a la semana, 45 minutos, pero no le explico esto ni al docente ni a los padres, que son los que pasan la mayor parte del tiempo con el niñito, no estamos haciendo nada. ¿Ok? Este padre tiene que poder saber que si va a aprender una licuadora, le tiene que decir al niñito, voy a aprender la licuadora. Entonces no es que uno no lo pueda usar, uno depende de las necesidades sensoriales, pero si no, te voy a poner unos audífonos porque voy a aprender la licuadora. Si no es tanto, tú le dices, voy a aprender la licuadora, ¿quieres venir conmigo? Porque hay niñitos que a veces a medida se van como desensibilizando. Es así como que al principio le tengo miedo, pero poco a poco, cuando ya sé qué es, cuando ya sé que es un sonido, ya lo puedo ir tolerando y cuando sé que a lo mejor el resultado de unas panquecas que a mí me encantan, ya lo voy asociando como con algo positivo, ¿ok? Entonces, pero si el papá no sabe, va a prender la licuadora y eso va a generar un berrinche o un, como dicen aquí, un tantrum, porque sencillamente no nos dimos cuenta que ese sonido lo iba a detonar, ¿ok? Entonces, sí funciona comprender, observar, anticipar, adaptar, regular y acompañar. Entonces, no castigar, no forzar, porque hay muchos entonces que empiezan, pero ay, pero ven, pero claro que puedes, pero ¿cómo vas a decir que no? Y van forzando a la persona hasta que la persona pues estalla. Comparar, por ejemplo, cuando tienen hermanitos, pero si mira a tu hermanito no le importa porque tú eres tan delicado. Y entonces tienden a comparar como hacia la burla, como hacia humillar, cuando realmente es una manera de procesar diferente del sistema nervioso. Etiquetar, No, perdón, no. etiquetar, poner etiquetas y límites. Ay, es que este muchachito nunca puede hacer nada. O siempre, no, ¿ok? Tampoco. O asumir que es mala conducta. Es que se porta mal, es que es un mal criado, es que es un mal educado, es que mira, por ejemplo, hay muchos que no les gustan las servilletas de papel, entonces, o no les gustan las servilletas en general, entonces se limpian de esta manera. Entonces, ay, pero es que es un mal educado, no es mal educado, es que sencillamente a nivel de textura no soporto la servilleta, por ejemplo, ¿ok? Entonces son cosas que uno va a ir aprendiendo. Entonces, cuando comprendemos cómo una persona siente el mundo, dejamos de preguntarnos qué le pasa y empezamos a preguntarnos qué necesita. Y ahí está la clave. ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, ¿cuándo buscar una evaluación? Cuando las diferencias sensoriales interfieren en el aprendizaje, afectan la participación social, impactan la autonomía, generan malestar significativo o limitan la participación en actividades cotidianas. Por ejemplo, si una persona, pues yo trabajo desde casa, por ejemplo, eh, salgo las veces que yo necesito salir a los sitios que yo me siento cómoda, eh,
Entonces, si yo de alguna manera puedo manejar mi ambiente, pues a mí no me interfiere con el aprendizaje. A lo mejor prefiero estudiar online y no presencial porque a lo mejor el gentío en la universidad o algo me afecta, o yo le puedo dar a mi hijo homeschool, pero cuando salimos, pues él logra tolerar, ok. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un chico que apenas yo trato de llevarlo al parque y hay una crisis? Trato de llevarlo al automercado y hay una crisis. Estoy en casa y hay una crisis porque sonó el timbre, porque el perro de al lado ladró, porque... ¿Me explico? Entonces ahí hay que buscar una evaluación porque lo que está pasando está realmente afectando el día a día, ¿ok? De la persona y del ambiente. Porque acuérdense que a lo mejor hay una persona que dice, bueno, a lo mejor el niñito dirá, bueno, pero a mí no me, o sea, por mí no prendas nada. Pero la familia dice, yo no puedo vivir sin poder prender nada, ¿ok? Entonces, cuando ya el día a día, la vida diaria se ve comprometida y uno ve sobre todo como sufrimiento en la persona, hay que buscar una evaluación. ¿Quién puede evaluar? Un terapeuta ocupacional con formación específica en integración sensorial. ¿Ok? Las certificaciones de integración sensorial las pueden hacer solamente los terapeutas ocupacionales y los terapistas de lenguaje están pudiendo hacerlas también. Como psicólogos, como psicopedagogos, podemos hacer solo algunas de los módulos, pero no todos los módulos. Entonces, ¿pero qué pasa si ustedes como neuropsicólogos y todos podemos observar qué es lo que está pasando? Pues yo puedo justamente decir, este niñito necesita este apoyo, hay que buscar esta evaluación, ¿ok? Porque a veces, en estos días no me acuerdo con quién era que estaba hablando, que me dijo, bueno, pero yo trabajo terapia ocupacional en el consultorio, trabajo la parte de integración sensorial en el consultorio, siendo psicólogo. Entonces yo decía, sí, pero es que no tienes o sea, no tienes el equipo adecuado, porque para poder realmente trabajar la parte sensorial, yo necesito tener una pared escalar, yo necesito tener equipos, o sea, necesito tener un columpio, necesito tener colchonetas, o sea, necesito tener un equipo para eso. Por eso yo también siempre les digo que los que puedan trabajar en consultorios, por ejemplo, en clínicas, donde haya un neurólogo, donde haya un psicólogo, un psicopedagogo, un terapeuta ocupacional, porque uno se beneficia de todo. O sea, en un momento dado yo puedo pedirle ayuda a un psicólogo, yo puedo pedirle ayuda a un terapeuta ocupacional, a un terapeuta de lenguaje, ¿ok? Acuérdense que los niños, las personas, no somos solo emocional, o solo lenguaje, o solo aprendizaje. Somos un compendio. Entonces, en la medida que trabajemos con más profesionales, en un momento dado, pues va a ser mucho mejor la intervención. Los terapeutas ocupacionales evalúan generalmente el sensory profile, eh, el sensory profile es uno de los más usados, ¿ok? Es como una guía donde van haciendo como un checklist. Funciona bastante bien, es sencilla, pero para eso tienes que tener conocimiento de lo que vas a observar, ¿ok? Lo que vas a observar y sobre todo qué vas a hacer con lo que estás observando, ¿ok? Está el Sensory Processing Measure, la observación clínica a través del juego, movimiento, respuestas a estímulos, participación en actividades diarias. Hay evaluaciones especializadas, que es la EASI, que es la evaluación de AIR, pruebas de praxis y habilidades sensoriomotoras y la información de los diferentes entornos, familia, escuela y comunidad, donde nos digan un poquito cómo funciona el niño. Entonces, esto es básicamente cómo evalúa un terapeuta ocupacional, dependiendo del caso, a veces hasta en una sola sesión ya pueden ellos evaluar y después lo que hacen es pasar los perfiles sensoriales a los papás o al docente para después dar entonces un diagnóstico, ¿ok? Entonces, la idea es comprender cómo la persona recibe, organiza y responde a la información sensorial para identificar aquellos apoyos que favorezcan su participación y bienestar. Hay algo que no sé si lo han escuchado que se llama dieta sensorial. Se los puse porque a veces van a recibir informes donde van a ver esta parte de dieta sensorial. Dieta sensorial es como esas actividades que el terapeuta ocupacional va a decir qué necesita el niño para ayudar al sistema nervioso a mantenerse regulado. Entonces van a decir, claro, esto lo hace mucho más específico, yo no se los dice específico, sino, por ejemplo, antes de ir a la escuela, revisar que la mochila esté completa y caminar o hacer estiramientos. Pero esto les van a decir, tiene que caminar durante 5 minutos
o hacer estiramientos y les mandan una guía de cuáles son los estiramientos que tiene que hacer el muchachito. Son súper específicos. Durante la jornada escolar, por ejemplo, pausas de movimiento, como les dije, que el muchachito se pare, dé una vuelta, vaya al salón de afuera, vaya a tomar agua y regrese. Cambios de posición que pueda moverse en un momento dado. Herramientas de regulación, o sea, que logre regularse, por ejemplo, a través de la respiración o a través de diferentes estrategias para regularse. Después de las clases en la casa, el parque no tienen idea lo excelente que es como terapia. Que los niñitos después del colegio los lleven a un parque es lo máximo, a nivel de todo, porque hasta a nivel de socialización, porque justamente viene otro niñito y resolución de conflicto y aquel no me quiso dejar que yo me lanzara y el otro, o sea, se trabaja de todo. Entonces, es una de las cosas que se han ido perdiendo, es el llevar a los niñitos a los parques. Entonces, bueno, parque, bicicleta, montar bicicleta es súper bueno, juegos de movimiento, y ahí les van a decir exactamente lo que tiene que hacer. Antes de las tareas, por ejemplo, actividades de presión profunda, empujar o cargar objetos. Y antes de dormir, rutina tranquila, masaje o relajación. Por ejemplo, en integración en la parte sensorial, hay a veces como unos cepillitos, y entonces, dependiendo de hacia la dirección en que tú lo pases, activas una u otra área, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a veces te dicen, tienes que pasarle el cepillito 10 veces hacia abajo, o con esas esponjas como de esas de enjabonarse uno. Y entonces también con eso vas estimulando. Pero eso ya les digo, solo hace el del terapeuta ocupacional que les va a decir, hazlo en este sentido, hazlo con este material, hazlo durante tantos minutos, etcétera. Entonces, detrás de muchas conductas hay un cuerpo intentando sentirse seguro. Comprender cómo una persona procesa la información sensorial nos permite acompañar con más empatía, menos juicio y mejores herramientas. Bueno, mil gracias. Aquí les dejo mis redes y todo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. A usted, Déjame. maestra, muchas gracias. Le agradecemos mucho su tiempo. Valoramos muchas cosas que en el caso mío, pues yo no las había escuchado.